Listo. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, primero que nada, yo soy Prit, mucho gusto. Soy parte del equipo de DBF. Estoy en el área de operaciones, careers, que es inserción laboral. Y también lidero junto con Quique, junto con varias personas del equipo, los programas de liderazgo comunitario dentro de la empresa. Y bueno, DBF es una escuela de desarrollo de software y otras habilidades técnicas, pero también, por supuesto, es una comunidad muy grande a nivel Latinoamérica. Y nuestra visión, nuestro enfoque, lo que estamos todos los días trabajando para lograr es la transformación de la región a través del conocimiento, específicamente el conocimiento en las áreas en la área de las tecnologías de la información. Y estamos buscando que todas las personas que son parte de esta comunidad, que toman nuestros cursos, nuestras clases y que vienen a nuestros eventos, puedan lograr esa transformación en su vida, esa movilidad social a través de los conocimientos que compartimos en nuestros cursos. Y acá hay unos datos de DBF que probablemente la mayoría de ustedes ya conocen, pero si no los conocen, pues es algo que nos gusta mucho compartir y que ayuda a que junto con ustedes podamos seguir construyendo nuestra trayectoria y compartiendo lo que hemos logrado. Y pues nuestro mayor logro al final son ustedes, somos nosotros como alumnos que estamos en constante aprendizaje. Ya tenemos más de 5,000 alumnos y alumnas que han egresado de DBF en más de 100 generaciones a lo largo de Latinoamérica. Y por acá hay están algunos de los reconocimientos más importantes que ha tenido DBF. Ha habido otros, pero estos son los que nos gusta mencionar porque han sido, como les digo, grandes logros para el equipo. Por un lado está el Launchpad Accelerator de Google, donde fuimos seleccionados como una de las 9 startups de toda Latinoamérica para ser aceleradas dentro de Google. También el premio Redbox como la startup más innovadora de México en el 2017. Y Forbes también nos reconoció en el 2018 como una de las 30 promesas de negocios. Pero algo que es súper interesante y que en eso estamos trabajando todos los días es en nuestro compromiso con el BID Lab, que nos reconoció como el mejor bootcamp de Latinoamérica, que el BID es el Banco Interamericano del Desarrollo. Por acá está un poco más de la trayectoria de DBF. A mí está muy padre que esté el mapa porque pueden ver que estamos de punta a punta en Latinoamérica y seguimos llegando a más países ahora que estamos en formato remoto. Y estas son algunas de las empresas que han capacitado a sus equipos con nosotros y algunas de las empresas también que han contratado a nuestro talento, que siempre estamos buscando nuevas alianzas. Eso es mucho de lo que yo hago, de lo que Quique hace también. Seguir conectando y seguir abriendo esas oportunidades para diferentes perfiles y que puedan llegar a alcanzar esas oportunidades laborales que se merecen con todo el talento que tienen. Y por acá, pues ya, como saben, tenemos ahorita un programa de becas con aplicaciones abiertas. Buscamos justamente apoyar a la región en estos tiempos tan complejos. Entonces, ahorita te voy a dar la información para que si así lo decides, puedas aprovechar esta oportunidad y aplicar a una beca con nosotros. Estos son los programas que están ahora en formato remoto. Cinta blanca, cinta roja y cinta negra, que son los 3 niveles de desarrollo de software: blanca básico, roja intermedio y negra más avanzado. También tenemos introducción a Data Science, UI Ninja, diseño de experiencia de usuario, de interfase de usuario, marketing digital, inteligencia artificial, que es la clase de hoy, la experiencia de hoy, y UX Ninja, User Experience, y también e-commerce, que es para aprender a construir tu tienda en línea con la plataforma de Shopify. Y bueno, por acá está una imagen que a mí me encanta de cómo se ve nuestra comunidad virtual en este momento. Hay personas de toda Latinoamérica, como les platico, y todos y todas estamos interactuando y compartiendo conocimiento en estas aulas virtuales que DBF ha creado para ustedes. Estos son los detalles del el próximo batch, que es como le llamamos a nuestras generaciones. Iniciamos este lunes, o sea, ya estamos en los últimos días, estamos por cerrar listas de inscripción, así que es el momento para aplicar a tu beca y aprovecharla. Entonces, el lunes 17 de agosto empezamos, las clases son de lunes a viernes en el caso de cinta blanca, cinta roja y cinta negra. También tenemos los cursos de UX Ninja, Data e e-commerce, que son martes y jueves. Y por último, UX Ninja, Marketing Digital e Inteligencia Artificial
lunes y miércoles. Vas a compartir el aula con todas estas personas de toda Latinoamérica. La modalidad es 100% remoto, pero las clases son en vivo e interactivas. Todo el tiempo estás pudiendo hacer preguntas, plantear tus dudas, aclararlas directamente con tu sensei durante la clase. Y esta es una gran oportunidad para adquirir esas habilidades digitales, para desarrollar esas habilidades digitales que complementan tu perfil técnico en caso de que ese sea tu enfoque, como flexibilidad, empleabilidad y trabajar en equipo. Y por último, siempre nos gusta presumir nuestra plataforma educativa, que es Campus, que es un desarrollo interno del equipo y justo en este espacio es donde vas a tener acceso a todas tus herramientas de educación, como tus presentaciones, tus videos, e incluso ejercicios para que fortalezcas el conocimiento adquirido. ¿Cómo te puedes inscribir? Solamente tienes que entrar a dbf.la/beca50 para aplicar a tu beca y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero sí en unas horas, máximo un día, recibirás tu respuesta con el porcentaje de beca que has obtenido. Tenemos también estas opciones que son muy buenas, muy interesantes, de paquete full stack. Puedes comprar 3 cintas juntas y entonces tienes acceso al 70% de descuento por el hecho de adquirirlas juntas y tú las puedes tomar en el tiempo que sea más cómodo para ti, pero es una gran oportunidad porque tienes acceso a un precio muy especial al comprarlas juntas. Lo mismo pasa con los paquetes de 2 cintas, como por acá te ponemos algunos ejemplos, pero es con el 60% de descuento a la hora de comprar 2 cintas o 2 cursos juntos, tienes acceso a este descuento directo. Y estos son algunos ejemplos para que te des una idea de cómo puedes armar tu paquete de 2. UX UI, que estos son cursos que se complementan, data e inteligencia artificial, e-commerce y marketing digital, pero en realidad puedes hacer tu paquete como a ti, que se alinee con tus intereses. O sea, si quieres tomar UI e e-commerce, adelante, lo puedes hacer y tienes acceso al descuento que le corresponde al número de cursos que compres juntos. Puedes también pagar una parte, me parece que es el 60% de anticipo y el resto lo cubres después. Hay muchas facilidades de pago a las que puedes acceder para comprar estos paquetes y aprovechar ese superprecio. Si tienes dudas de cuál es la cinta que te corresponde, ahorita todos estos enlaces se los voy a compartir en el chat para que los puedan guardar. Puedes tomar un examen diagnóstico para que sepas en qué nivel de desarrollo de software sería más apropiado para ti estar. Y listo, estas son nuestras redes sociales. Por favor, síguenos. Siempre estamos creando nuevos eventos para ti. Así que vale la pena que nos sigas la huella. También subimos siempre las clases, tanto los eventos de prueba, las clases de prueba, los eventos en general, a nuestro perfil de YouTube. Y listo, eso es todo de mi parte. Así que podemos empezar ya con la experiencia que tiene Quique para nosotros hoy. Y ya me gustaría que él directamente se presente y les cuente más de su perfil y de qué es lo que vamos a hacer hoy. Buenísimo, Pri. Muchísimas gracias. Voy a, en este momento, a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? A ver, voy a intentar de nuevo, ¿verdad? Sí podíamos y luego ya no. Ah, ya. ¿Me ven ahora? Sí. ¿Era la misma? Sí. Ah, perdónenme. Bueno, a ver, nada más déjenme ver si puedo acomodar de este lado nada más todo lo que necesito. Claro. Solo para empezar la sesión. Normalmente lo que hacemos es, para las clases los lunes y los miércoles, ajustar todo para más o menos tener en tiempo real la interacción del texto y el audio y el video, ¿va? Entonces, listo, ahora sí. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Sé que, bueno, no es fácil, están un jueves a casi las 9 de la noche tomando una clase, pero eso dice mucho de su interés y de entrada les agradecemos mucho a todas y todos. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre cómo podríamos construir un agente inteligente, en específico un agente conversacional utilizando Dialogflow. Voy a utilizar en algunos conceptos, de hecho en algunas partes específicas de la agenda,
voy a entrar en algunos detalles y vamos a aprender algunas técnicas que son vitales para la ingeniería de software, no únicamente para aprender algunos algoritmos de inteligencia artificial, sino en general para blindar nuestras capacidades de razonamiento y mejorar nuestras chances de construir software y soluciones que ayuden a todas y todos. Entonces, bueno, la razón por la cual pongo aquí a este señor, que se llama Aristóteles, que coloquialmente le llamamos Platón, es porque mucho del trabajo del cual se origina la inteligencia artificial, en términos de poder llegar a cierto grado de verdad, se origina justo a través de estos filósofos antiguos. Estoy hablando específicamente del periodo Sócrates, Platón y Aristóteles, y de ahí hubo un boom, y creo que hasta la fecha hay todavía grupos de personas que todavía tratan de hablar sobre conceptos filosóficos o preguntarse nuevas teorías de cómo ver la vida para tratar de resolverse las preguntas complejas, ¿no? Las preguntas metafísicas. Entonces, por ese interés que ya tenían nuestros amigos los griegos filósofos, podemos ya heredarles ese conocimiento y muchas de los tratados y los principios bajo los cuales se rigieron ellos en términos de sociedad, nosotros los hemos adoptado, queramos o no queramos. Entonces, solamente es entender la parte, digamos, de cuáles serían los componentes principales en el acto de entender una verdad para que se pueda crear una solución alrededor y eventualmente construirla por su propia cuenta, ¿no? Al final, Dialogflow, en nuestra opinión, o sea, la tecnología es solamente el pretexto, pero lo importante es que nosotros podamos aprender a pensar, porque si aprendemos a pensar, cuando salga Dialogflow 4.0 va a ser mucho más fácil para nosotros entender de dónde viene, ¿correcto? Entonces, bueno, esta es la bibliografía que vamos a utilizar para la sesión de hoy. Como pueden darse cuenta, chicos, estamos aquí algunos infiltrados porque somos en realidad alumnos del programa que está corriendo, que vamos a tener un demo day el día de mañana. Y justo las clases más o menos así son, las lecturas tienen varios contenido que nos ayuda a estar explorando diferentes aspectos de la sesión. En particular, la fuente más importante que utilizamos en todas las clases y también en el estudio y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial en DBF es AIMA, que significa Artificial Intelligence, un Approach, un enfoque moderno de la Universidad de Berkeley. Utilizamos este libro porque, bueno, después de estar estudiando algunos meses y comprando algunos libros, también recursos, videos, nos dimos cuenta que el libro te da una introducción muy amable cuando eres un estudiante todavía universitario, entonces se torna un buen contenido que puede ser un proceso que se sigue de manera rigurosa, porque pues el libro no está pequeñito, de hecho, aquí es que lo tengo. Está un poquito, unos amigos le llaman la Biblia de la inteligencia artificial. Yo creo que preferiría no mantenerme desde la perspectiva de me quiero mantener políticamente correcto, entonces no voy a hablar al respecto, solo pienso que es un gran recurso que vale mucho la pena echarle un ojo. Y no es porque tenga nada en contra de las religiones, simplemente es que las desconozco y por eso no puedo hablar al respecto. Otro artículo o otra URL recurso que vamos a utilizar o que podemos estar explorando solo hoy y por el resto de sus días hacia su carrera profesional como ingenieros de aprendizaje automático y en específico utilizando la plataforma de Google Cloud Platform o Google Cloud, hay una pequeña, hay una URL que esa nos dirige exactamente a la página web donde podemos acceder al producto, ¿no? Entonces, hay un pequeño proceso para registrarse. Una vez que te registras, puedes acceder a todo el ambiente para ir creando estas conversaciones, ¿vale? Y la última liga, el último recurso es una plataforma que tiene Google que se llama Google.dev, en donde en esencia hay un montón de recursos, son tutoriales y caminos de aprendizaje, en los cuales eventualmente se utilizan para, un segundito, que se utilizan regularmente para resolver, listo, bueno, que usamos frecuentemente para aprender algunas cosas. En particular, de hecho, es que lo que quería ver era si podía abrirlo. Déjenme ver si abre. Perfecto, sí. Miren, les muestro rapidísimo. Básicamente, si se dan cuenta, es una serie de ejercicios que nos están ayudando por ahora
a entender, al menos a nivel vista de ave, cómo es que se tienen que diseñar las interfaces conversacionales con las diferentes prácticas y software que existe dentro de la plataforma de Google. Entonces, un poco la idea es que vayas viendo un video, por ejemplo, este path, por ejemplo, se llama Build Chatbots with Dialogflow. Tienes ahí una pequeña descripción y conforme vas viendo los videos se van marcando como completadas las tareas. La idea es que cuando termines todos los Code Labs, eventualmente te dan un badge, me parece que está aquí en My Profile. Y bueno, lo más importante es que esto es un recurso completamente gratuito que Google está ofreciendo para todas y todos. Entonces, nada, eso era lo que quería mostrarles, y para aquellos que no les interese durante esta hora y media o durante el resto de la sesión, tanto estarme escuchando o estar escuchando o viendo la presentación, pueden entrar a Google Dev y mientras están de repente escuchando la conversación, podrían trabajar y hackear, ¿vale? Estamos tratando de siempre mantener diferentes recursos y ser abiertos para que todos y todas puedan aprender a su ritmo y de su manera. Y bueno, más o menos así se ve la agenda. Vamos a hablar del contexto histórico de los agentes conversacionales. Como les platicaba, vamos a hablar un poco sobre de dónde proviene el modelo mental para diseñar experiencias conversacionales. Después vamos a hablar de lo que solemos denominar como representación del conocimiento. Es un capítulo específico del libro de inteligencia artificial y nos permite ofrecer una breve introducción hacia cómo podemos darle instrucciones a una computadora para que pueda empezar de alguna manera a tener una especie de razonamiento automático, ¿correcto? Vamos a después hablar sobre la anatomía de un agente conversacional. Esto será una vista de ave de cómo diseñarías en términos de arquitectura de software nuestro agente, ¿vale? Después hablaremos de un concepto muy interesante que se le denomina ingeniería del conocimiento y que también nos ayudaron nuestros amigos. Está llegando alguien aquí. Ya, gracias, Prit. No, me parece que sigue ahí. Ya lo voy a admitir. Hola, Basement Tech, bienvenido. Bueno, entonces lo que decía es que la ingeniería del conocimiento nos ofrece una manera de pensar que los mismos griegos diseñaron para tratar de llegar a un proceso de reconocimiento de causa y efecto. Entonces, es una buena fuente en la que un grupo de personas o una persona podría basarse para llegar a una conjetura que tenga un buen grado de verdad. Y por último, si nos da oportunidad y tiempo, vamos a avanzar hacia crear nuestro primer agente inteligente con Dialogflow, o al menos hacer de los ejercicios, hacer el primer ejercicio. Aquí para eso yo creo que lo ideal sería poner como que alguien nos muestre su pantalla. A lo mejor alguien quisiera, tal vez Emiliano, Fer, Fernando Ochoa, Eunice o Benji, o cualquiera de ustedes, mostrarnos su pantalla para ir avanzando poco a poco con el Code Lab, para que vean que pues en realidad es un proceso de ir leyendo la documentación y resolver poco a poco, ¿no? Y siempre que hayan dudas, como decíamos, siempre que hay un símbolo que no comprendamos, ahí es importante pararse y buscar en Google. Cuando un símbolo es nuevo, tenemos que entender exactamente qué es lo que nos está diciendo, porque la mayoría del conocimiento es secuencial, ¿no? O sea, no podemos, si hay muchos símbolos, la capacidad de comprender muchos símbolos vacíos o muchos símbolos incomprendibles, el coeficiente de entendimiento de la información tiende a ser muy bajo, ¿correcto? Entonces, ahí lo que sugerimos es que busquemos la manera, pues, tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, bueno, acá está el contexto histórico de los agentes conversacionales, y creo que también, como les decía, a los exalumnos les va a caer de perlas, porque así fue como empezamos la primera clase. Empezamos a hablar de Alan Turing y un amiguito que se declaraba abiertamente gay y que trabajó varios años para el gobierno de inteligencia de Inglaterra. Básicamente, esta persona, pues hay incluso libro y una película al respecto en el que, bueno, se le da el crédito de haber roto una máquina alemana que se encargaba de blindar ciertos códigos, ¿no? De hacer ciertos procesos matemáticos para ocultar información mientras mandaban señales, ¿no? Ya sea, bueno, cualquier tipo de comunicación en realidad. Entonces, bueno, antes de que eso ocurriera, en los años 50, Alan Turing construye un paper que, pues, es revolucionario en dos dimensiones,
porque hace la pregunta alrededor de las máquinas pueden pensar. O sea, él justo ya en los años 50 en Inglaterra, pues ya vivieron la revolución industrial, la primera, ya están en el proceso en el que los servicios básicos como la luz, electricidad, ya están industrializados, el gobierno tiene ya esa capacidad, ya se estableció más o menos la sociedad como la conocemos en términos de recaudación de impuestos y la tierra, ¿no? Pero más o menos en esa época, él de alguna manera ya, o este grupo de científicos de las computadoras y las matemáticas, se dieron cuenta que había un poder muy, muy interesante al tratar de hacer que las computadoras de alguna manera pudieran ofrecer esta característica de hacer que parecían como entes racionales, ¿no? Y él, en vez de meterse en problemas para tratar de definir qué es inteligencia o qué es racionalidad, lo que él decide hacer es mejor pensar en una manera en la que, por ejemplo, pudieras probar a un humano y que el humano mismo determine qué tan cierto es ese ente o no, qué tanto grado de verdad existe en esa respuesta, ¿no? Y es muy interesante también, decía en dos dimensiones, porque él también habla del concepto de una computadora como una máquina que puede recibir una serie de procesos, una serie de señales y que bajo cierta, cuando tiene suficiente memoria para poder correr, eventualmente podría responder de manera interactiva a nuestras reacciones, a nuestros intereses, ¿correcto? Eso es básicamente la definición más simple de un lenguaje de programación, y cómo está definido incluso muchos de los procesos humanos. El lenguaje de símbolos que utilizamos como el español también es una especie de símbolos y una serie de diccionarios que nos ofrecen información al respecto de la vida, ¿no? Del ambiente. Entonces, es un tema filosófico, e incluso más que un tema es filosófico y científico, ¿no? Tuvo que hacer conceptos o pensar en cosas que no existían para poder eventualmente proponer una nueva teoría, ¿no? Y es muy interesante porque, como les decía, construye a partir de ahí un concepto que se llama la prueba de Turing y es muy simple, son 4 procesos bajo los cuales surge el desarrollo y la industrialización de la ciencia y la tecnología de el aprendizaje automático o la inteligencia artificial. Y para eso se le ocurre a él crear una especie de ejercicio donde tienes 3 entidades. Tienes una máquina que en este momento le vamos a llamar, como es la entidad A, le vamos a llamar ADA. Entonces, ADA es una máquina que lo que va a hacer es comunicarse con C, que C de Carla puede ser. Entonces, Carla es un humano que va a tratar de recibir 2 mensajes, obviamente sin informar de quién proviene y si son humanos o son robots. Y lo que en esencia tratamos de descubrir o tratamos de hacer es que Ada engañe de alguna manera a Carla, haciéndole creer que es un humano, ¿no? Si de alguna manera Carla demuestra o se engaña a sí misma o puede tener una interacción al punto en el que ella siente o percibe que es una humana, entonces ya el test de Turing se cumplió, ¿no? Y a partir de ahí existe todo como les decía, 4 ramas que surgen como consecuencia. La primera, yo creo que todas son importantes, pero la primera, la que surge como casi obvia, es el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, qué cosas tendría que saber o qué cosas tendría que cargarse en la conciencia o en la mente o en la máquina o en ADA, digamos, en el software que existe en ADA, para que pueda comprender un diccionario del humano, ¿no? Ese debería ser el primer proceso, ¿no? Cómo eso tiene un valor, cómo eso se puede conjugar o cómo eso probabilísticamente hablando puede significar algo, es justo el punto número 2, la representación del conocimiento. ¿Cuáles son esas inferencias que nos ayudan a darle esta carga de conocimiento, de una carga de una hipótesis a nuestro agente inteligente, ¿correcto? El siguiente es razonamiento automático, es básicamente lógica pura y dura, en la cual lo que hacemos es construir lógica proposicional o cualquiera de las... hay lógica proposicional utilizando Mouse-Ponem. Está llegando ahora Paula. O podríamos también utilizar... me parece que hay otra manera de hacer razonamiento automático, pero lo acabo de olvidar, me lo contaron. Como no lo tengo
Yo no soy experto en ese otro área, no tengo mucha claridad, pero donde sí, de lo que sí me queda claro es que, por ejemplo, podríamos aplicar lógica de primer orden, que es una especie como de lenguaje que nos permite describir el mundo, y de hecho vamos a hablar un poquito sobre eso al respecto. Nos va a dar un poquito de norte de dónde proviene este proceso lógico que se lleva, ¿no? Una vez que ya más o menos tienes un mapa de verdad, una tabla de verdad que se puede depositar en el proceso del razonamiento, de la representación del conocimiento, y que de alguna manera ya se pudo guardar o procesar en el paso número 1, el último paso es el aprendizaje máquina, ¿no? Poder de alguna manera concretar toda la cadena de secuencias de una manera que sea entendible tanto para Carla, la que está haciendo la prueba, y como y que Ada se sienta lo suficientemente inteligente, ¿no? No tienes que ser inteligente, no tienes que memorizarlo, sino para ellos, con que hubiera una percepción para Carla de que estaba hablando con un humano era suficiente. Y en el caso, güey, ya ni siquiera hablamos del nombre de Beth, pero Beth podría ser Berta, ¿no? Ella justo está tratando de únicamente en este experimento competir y tratar de ofrecer, pues incluso hasta sería un sesgo, ¿no? A Carla, porque sería difícil para Carla determinar si no puedes utilizar otros sentidos más que el uso de la vista para la lectura, saber con quién te estás enfrentando, ¿no? Con quién te estás comunicando. Pero bueno, en términos filosóficos es una gran forma de empezar estudio y una aplicación de la ciencia y la tecnología que está cambiando y que va a cambiar el mundo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es también agarrarnos de la historia para hablar de 4 libros importantes alrededor de el proceso de educación, yo creo que de educación e industrialización del uso de los algoritmos de inteligencia artificial. Y para ello, bueno, el primer libro que empezó a pensar en de qué manera podríamos utilizar máquinas que piensen por sí mismas, o que empecemos a juguetear un poco con esa idea, a pesar de que en términos de la literatura han habido muchos ejemplos. Frankenstein, por ejemplo, eso es un caso. De cualquier manera, creo que el poderlo hacer una teoría formal y poder construir una comunidad de científicos que estuvieran alrededor de, por ejemplo, extender las capacidades de una computadora o extender el tiempo de respuesta de Internet, eventualmente ha construido lo que tenemos hoy, ¿no? Que podemos en tiempos pandémicos tener una llamada como esta por Meet o por Zoom, ¿no? Bueno, entonces voy a leer rápido nada más lo que en esencia nos dice este libro. Para John Hopland, lo que es, o descrito de una manera muy rápida, sería el emocionante nuevo esfuerzo para hacer que las computadoras piensen que sean máquinas con mentes, en el completo y literal sentido. Otro gran autor que utilizamos mucho, y que de hecho, bueno, este quote no es de este libro, pero el libro de How to Create a Mind es más fácil de memorizar, y me parece que tiene, como es más nuevo, causa, bueno, a mí particularmente me causó más interés, y me pareció también una gran manera de abordar bueno, algunos algoritmos complejos, como cómo está diseñado nuestros ojos para poder responder o hacer alguna especie de reconocimiento de patrones y poder identificar un símbolo como una letra, ¿no? Te explica de pie a pa, y es muy interesante porque lo que caracteriza a Ray Kurzweil es que él, primero que nada, es director del laboratorio de inteligencia artificial que se llama Google Brain en Google, y también fue muy famoso porque en los años 50 salió en la televisión nacional en Estados Unidos tocando una canción en piano que él no compuso, que en realidad lo que hizo fue componer un algoritmo de aprendizaje automático que diseñó esa canción. Entonces, el dude lo que dice es que para él hay una como postura filosófica o postura de ideales de hacia dónde podríamos llevar la inteligencia artificial, y esto fue para él, o sea, cuando lanzó este libro de La singularidad está cerca, que es de donde se toma este quote, es lo siguiente: el arte de crear máquinas que desempeñen funciones que requieren inteligencia cuando se realiza por humanos. Y ojo, no estamos hablando de que de que utilicemos a los humanos de alguna manera para construir algoritmos y deshacernos de otros humanos.
Más bien, lo que él eventualmente platica con How to Create a Mind y lo que está haciendo con Google Brain está buscando la manera en la que puedan replicar el cerebro humano para conocer cuáles son las causas que nos afectan o nos podrían afectar en el futuro en términos del diseño y del desarrollo de la mente. Por ejemplo, en MIT hay un grupo de investigación que se llama el Centro para las Mentes, las Máquinas el Centro para el Cerebro, la mente, las máquinas y la mente. No sé si dije mente dos veces, pero es CBMM, ¿no? Y es un grupo que no está directamente asociado al equipo de matemáticas, en realidad es un equipo de lingüistas que están estudiando fenómenos relacionados a la conciencia, ¿no? Son un grupo de psicólogos y lingüistas que de repente de hecho, parte de su estudio es identificar cuáles son estos rasgos de conocimiento o las habilidades que desarrolla un pequeñito de los 0 a los 18 meses, ¿no? Hay varios videos en los que de repente no hay ningún lenguaje de comunicación entre un humano y un pequeñito y de cualquier manera existe un proceso de comunicación. Bueno, pues esos estudios son justo parte importante de ese proceso y hay un montón de gente, especialmente en MIT y me parece que en Google y en Facebook, tratando de construir algoritmos no para eliminar al humano, sino para complementarlo y empoderarlo. Este otro libro está bonito porque, bueno, es de un director del MIT, del Departamento de Inteligencia Artificial, y para él puede empezar, o él probablemente fue el pionero que nos ayudó a clasificar de alguna manera las diferentes actividades bajo las cuales se rige la mente humana, ¿correcto? La mente humana, obviamente, considerando que la mente y el cerebro son dos cosas. El cerebro es el ente físico, pero la mente es metafísico. La mente es algo, para los filósofos antiguos incluso piensan que es como este concepto de verdad, ¿no? Lo que realmente es más allá de las ideas. Y él habla sobre el estudio de las computaciones que hacen posible percibir, razonar y actuar en el 92. Y el último que es importante que los carguemos cognitivamente para empezar ya full con nuestro taller es este otro libro que nos da una perspectiva un poco más matemática, un poco más orientada hacia la ingeniería, hacia la parte práctica, hacia la implementación. Y que este grupo de escritores, en particular Poole, habla sobre, para él la inteligencia computacional es el estudio del diseño de los agentes inteligentes. Y propone una especie de fórmula matemática que nos ayude a entender de qué manera podemos construir algoritmos que aprendan y que sean más eficientes con el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco de la representación de conocimiento y para eso voy a usar a los grandes pensadores. Yo definitivamente, de hecho en DBF, parte importante del trabajo que hacemos en DBF y del estudio de ciertas áreas de conocimiento tiene que ver con el conseguir frecuentemente fuentes que nos ayuden a comprender una perspectiva diversa, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la alegoría de la caverna del libro de la República de Platón. Habla en esencia que para los humanos hay como dos mundos, ¿no? El mundo sensible es aquel que se conoce a través de los sentidos, que se puede palpar, que se puede oler, que se puede escuchar, y el mundo inteligible, que es materia de puro conocimiento, o sea, este ente sin intervención de los sentidos, es este ente atemporal, todos los conceptos y modelos metafísicos, todo lo que no se pueda medir y cuantificar, para ellos es el mundo inteligible, ¿no? ¿Cómo más o menos lo describe? Bueno, esta fuente o esta pequeña screenshot es de la Fonda Filosófica que pueden encontrar en YouTube, donde un doctorante, un doctorado en física habla sobre justo el libro y hace un pequeño resumen. Entonces, hace una línea, para él es una forma muy fácil de expresar cómo podríamos tratar de llegar a ciertos grados de verdad desde un ejemplo muy simple y desde, pues, mucho la humildad de identificar quiénes somos y las falencias que tenemos en nuestros sentidos, ¿correcto? Porque aunque nosotros podamos ver ciertas cosas, eso no significa que esa sea la realidad, eso sea lo que realmente existe, ¿no? Ahora, más o menos esto es como lo que decíamos, el mundo sensible y el mundo inteligible.
por un lado, los objetos, por ejemplo, son o la parte más alejada a lo real, a lo que se puede comprobar, son las imágenes, que son sombras o espejos, ¿no? Las cosas físicas están un poquito también en el campo de los objetos, y está por otro lado lo inteligible, que son hipótesis y ideas. Es un poquito, a lo mejor valdría la pena mejor mostrarles esta, que creo que nos va a ayudar a ejemplificar, y si quieren regresamos después a la pasada. Lo que nos ofrece en términos pictográficos Platón es este ejemplo, ¿no? Por un lado tienes a unos prisioneros que están simplemente consumiendo contenido, que de alguna manera están viendo pura oscuridad, excepto la luz, y que por alguna razón pues ven qué cosas se mueven, ¿no? Lo que ellos ignoran es que hay personas con objetos que están moviendo y que además ellos propiciaron la hoguera. Para una persona que es libre, siempre, pues, no sé, el primer día que se da cuenta de esa verdad, pues no lo va a creer, ¿no? Y conforme vaya saliendo de la caverna y eventualmente llegue y conozca el sol y conozca todo lo que hay afuera de esa caverna, primero probablemente no sea suficientemente válido ni sensato, dado que lo único que conoce pues es la oscuridad. Entonces, cuando eres capaz de eventualmente salir a una verdad diferente, pues tu perspectiva del mundo cambia. Entonces, es un poco eso. Creemos en DBF que el método científico debería, junto con la ciencia, la tecnología y el conocimiento de uno mismo, deberían de ser aplicados de maneras que podamos todos y todas ser valiosos en esta nueva economía del conocimiento, ¿no? Ya, ahora sí podría, por ejemplo, regresarme a la slide pasada, y ya sería mucho más fácil entender por qué se describe de esta manera, ¿no? Las imágenes nos producen, o sea, como objetos, y cada, digamos, diversificación o cada elemento que aparece arriba tiene una consecuencia en el estado mental, lo que podemos ver y lo que nos permite a lo que nos ofrece, ¿no? Al acceso que nos ofrece. Si solamente es un objeto, si simplemente estamos viendo las imágenes, lo único que nos podría dar, o a lo más a lo que podríamos llegar, es a conjeturas, y en griego es eikasia. Si de alguna manera no solamente viéramos reflejos o pudiéramos palpar, o tal vez utilizar otros sentidos o más sentidos, ya se pueden volver en creencia, ¿no? De alguna manera en griego es pistis. El siguiente caso, cuando ya estamos tratando de utilizar el conocimiento, que en este caso la manera en cómo ellos ven el conocimiento es como algo al que se accede, no es como que uno tiene y es consciente de eso, y yo podría decir que eso es parcialmente cierto, porque hay veces que simplemente por mucho que quiera estudiar no lo puedo lograr, o no tengo, o no he dormido bien, o no he podido trabajar, o me siento, o tengo sueño, o quiero hacer ejercicio, y hay veces que simplemente no pasa, ¿no? Y hay otros días que puedo estar todo el día trabajando y no tengo ningún problema, de repente me duele el estómago de, ay, no he comido nada, ¿no? Y es justo este proceso. Hablan de cómo todos y todas, para poder llegar a un estado de las ideas, tenemos que de alguna manera abstraernos del ente físico y poder acceder a esa verdad, ¿no? Y ellos hablan del nous, y que le llaman como la intuición racional, o esta capacidad de resolver ante todo, ¿no? Antes de eso, la hipótesis se vuelve, o sea, una vez que ya un poco empezamos a palpar y a empezar a proponer ideas, a construir un modelo propositivo del mundo, podemos fácilmente construir hipótesis que, si se vuelven leyes, pues eventualmente se vuelven ideas, pero si no, el acto de construir hipótesis y que se vuelvan pensamientos es bajo es frecuentemente el mundo en el que nos regimos, ¿no? En esta sociedad. Bueno, ya les mostraba esta. Ahora les quiero platicar un poco justo ya hablamos de estos conceptos metafísicos y de cómo de alguna manera los griegos antiguos, los filósofos antiguos, tenían un conocimiento o así es como percibían el mundo. Entonces la ingeniería ontológica no es más que una manera en la que ellos podrían catalogar cosas que se consideraban como verdad. Y para eso esta pequeña grafiquita es muy divertida y muy bonita, porque nos permite abstraer ciertas cosas que se pueden palpar y vivir en el mundo, pero que no necesariamente pueden, digamos, en términos de poder acceder a un grado de verdad, funcionan, pero para poder hacer esto en escala a veces tiene sus complejidades, ¿no? Estoy hablando específicamente de si ya lo quisiéramos convertir
algoritmos de inteligencia artificial. Yo creo que hay algunos pasos de abstracción y de implementación de tecnología. Pero este grafiquito nos dice, por ejemplo, aquí está el todo y podemos ver objetos generalizados y objetos abstractos. Para los objetos abstractos, pues, entendemos esto como conjuntos o juegos, y en esos juegos existen o pueden existir categorías, ¿no? Por otro lado, hay números que se pueden definir como elementos que, a pesar de que nosotros cuando los escribimos y los hablamos pareciera que son reales, pues al final no es más que una abstracción de diferentes elementos que tienen su propia identidad y que se pueden catalogar como uno solo, ¿no? Y que por eso mismo se pueden numerar. Y también hay objetos representacionales, donde hay oraciones, medidas, tiempos y pesos, en el caso de las medidas, ¿no? Diferentes formas en las que puedes concebir la realidad o los átomos que se puedan percibir. Y en eventos generalizados hablamos más bien de espacios de cuarta dimensión, o sea, no nada más tienes alto, ancho y profundidad, sino que si lo viéramos como una fórmula física, la cuarta dimensión sería el tiempo, ¿no? Entonces, la forma en cómo mides el tiempo es por intervalos, puedes hablar de momentos, justo un segundo, un proceso, el final o el inicio de un proceso, lugares que son al final del día puntos geográficos que están diciendo que en términos tridimensionales estás en un lugar, pero también estás ubicado geográficamente en un espacio, ¿no? Objetos físicos que pueden ser cosas o stuff, ¿no? Que se le considera como sólidos, líquidos, gases, digamos, materias o entes que no se les puede tocar, que no se les puede manipular, pero que sabemos que existen y que se les puede también de alguna manera analizar y medir, ¿no? Aunque sea de difícil acceso y manejo para los humanos y las humanas. Y cosas, pues bueno, animales, agentes y todos los entes que existen en la biología, en la biosfera, entre ellos, pues los humanos, ¿no? Procesos también es parte importante de los eventos generalizados o de esta abstracción del tiempo, los humanos abstrayéndose del tiempo. Todo esto está bonito, suena bien increíble, todos tenemos 10, pero el problema de eso es que, como les decía, en términos prácticos, una especie de ontología universal es impráctica porque hay un proceso de mutación del lenguaje, dado que es completamente natural e incluso hasta muchos podrían atribuir que el lenguaje mismo es la manera en la que se transmite en tiempo real el estado de la biosfera, ¿no? O sea, si lo analizan, si nosotros todos los humanos pudiéramos estar en todo el mundo, incluyendo el mar, podríamos tener en tiempo real información de cómo se encuentra el planeta, ¿no? Entonces, es muy interesante. Lo que dice Tom Gruber, que también es un científico de la computación, es que todas las ontologías tienen un catch, ¿no? Hay algo, no terminan de embonar. Porque son contratos sociales o acuerdos entre diferentes entes sociales, no hay una verdad absoluta entre la gente con sentido común y motivos de compartir. Entonces, eso no necesariamente nos ayuda a crear algoritmos de inteligencia artificial que puedan ser escalables o de los cuales podamos hacer un pequeño proyecto e ir iterando hacia una solución cada vez más robusta. Y bueno, hay 4 casos importantes que sí vale la pena mencionar porque se construyen diferentes algoritmos. Nada más fue este proceso ontológico para poder observar una realidad, ¿no? Y bueno, lo que decimos es que en el caso de la ontología aplicada, un grupo de ontólogos, logistas, hicieron o arquitectaron y construyeron axiomas que son oraciones que se pueden considerar como reglas o como verdades, ¿no? Atómicas o pequeñitas. Y este algoritmo es el SIC, se construyó en el 1990 y si quieren saber más, simplemente googleen Lenatan Guha 1990 y van a encontrar el paper alrededor de lo que se diseñó, ¿no? Esto fue un trabajo entre, como dicen, diferentes especialistas del lenguaje o de la concepción del modelo lingüista y también ingenieros de software para poder construir la infraestructura, ¿no? Otro caso interesante fue Divipedia, que se construyó importantes estructuras de hechos desde Wikipedia, ¿no? Y si quieren saber más, pueden buscar en Google Beazer et al. 2010-2007, Divipedia, y con eso deberían encontrar el paper. Lo que hicieron fue importar categorías, atributos y valores de una base de datos existentes o de bases de datos ya creadas por los mismos usuarios, ¿no? Recordemos que Wikipedia
es una fuente de datasets increíblemente grande y valiosa que podríamos eventualmente utilizar, pero que por lo pronto ha sido curada por los mismos usuarios. No se les paga ningún peso, ninguna clase de incentivo económico, simplemente el acto de contribuir es el incentivo correcto y fuerte como para que, es la señal suficiente para que las personas activen, ¿no? Por otro lado, perdón, hay otro algoritmo que se llama TextRunner que hizo una especie de parser, ¿no? Parser. Ahorita les platico un poco qué es el parsing, pero se llama TextRunner y lo que hizo fue, bueno, podrían buscar más sobre él en Banco y Etzioni en 2008. En el 2008 se lanzó este paper y lo que hicieron fue parsear documentos y extraer información desde ellos. Se construyó fue a través de leer un montón de información. Este algoritmo, como este TextRunner, se parece mucho a los crawlers que tenemos en Google, ¿correcto? Un crawler es una arañita que de alguna manera tiene un objetivo muy claro que es analizar todas las páginas web que pueda encontrar y que de alguna manera haya podido llegar derivado de que está haciendo referencia o están referenciando a otros vínculos, ¿no? Y que la razón por la cual existe esta arañita es poder de alguna manera clasificar si el contenido es relevante para las búsquedas que se estén haciendo, ¿no? De alguna manera encontrar un valor simbólico entre lo que se encuentra y lo que se está buscando. Y pues el parsing no es más que este análisis, ¿no? Automatizado de un fenómeno o de una serie de textos o una secuencia para poder responder de acuerdo a lo que tenga sentido, a lo que sea cierto. Y el último proyecto que les quisiera platicar es el de OpenMind, que lo construyeron, los investigadores son Singh et al. En 2002 y Klopsky and Gill 3 años después. Lo que hicieron fue usar el crowdsourcing, que fue el conocimiento de las personas amateurs, de los forofos, para ofertar una especie de grado de verdad. Y después, a través de eso, con un pequeño trabajo ontológico, pudieron eventualmente resolver un problema complejo. Necesito que me regalen 2 minutos. Necesito ir al retrete rápido, no me tardo. Ya volví, perdón. Listo. Bueno, no había visto aquí el chat, discúlpenme. Dice, ¿puedes recomendar libros sobre Alan Turing, Leticia? Y la computación. Sí, no hay, irónicamente, yo creo que para estudiar sobre Alan Turing lo mejor sería leer sus papers, porque no estoy seguro si haya como una bibliografía oficial, ¿sabes? Pero de igual manera, si quieres, puedo investigar y para la próxima vez que tengamos sesiones abiertas o clases que frecuentemente las tenemos los sábados de 5 a 7 cada 2 semanas y contenido talleres como este, te prometo, si nos vemos de nuevo, Leticia, que busco algo, que recomendaría algo. De quien sí tengo documentación o un libro bueno es el de Claude Shannon, pero él habla más bien de la teoría de la información, no de la teoría de la computación. Entonces, sí, y Claude Shannon también está divertida su historia porque pues empezó a diseñar algoritmos y hay un video justo en YouTube, en los años 58, 60, me parece, en los años 60, donde pone a un ratón mecánico a moverse en un laberinto. Entonces está muy interesante.
Eh, Oscar Matías dice, buenísimo todo, googleando todo lo recomendado. Eso, gracias Oscar, eso es lo más importante, que esto, los filósofos dicen que, o los viejos filósofos decían que la filosofía era esto que corrompía a los jóvenes porque les ayudaba a pensar, les enseñaba a pensar. Entonces siento que las clases que ofertemos en DBF deberían de ayudarte a eso, ¿no? Darte un montón de recursos para que tú después de un tiempo vayas y o sea, en tu casa estudies y cuando tengas dudas vuelvas, ¿no? Como de, ah, oye, ¿qué pedo con esto, no? Y de alguna manera, pues empezar a construir comunidad. Benji dice, The Innovators es una buena referencia histórica de la computación, plática desde... Sí, totalmente, tienes toda la razón, mi Benji, ese es un gran libro. Sí, y The Innovators tiene esto de hermoso que es, justo lo escribe una persona que hace biografías históricas, pero está bien chido porque habla de varios procesos y varias revoluciones por las cuales ha sufrido la computación, ¿no? La historia de la computación. Sí, sí, qué buena onda, Benji. Súper kudos, ¿eh? La verdad. Y, ¿cuáles son esos papers de Turing? Están en Google, es muy difícil encontrar info de Turing. Yo te puedo, así literal, busca, o bueno, te puedo mandar ahorita rápido, pero, a ver, Alan Turing. Mira, si quieres, en un ratito te puedo buscar los, antes de que terminemos, te comparto lo poquito que encontré rápido, pero sí, básicamente cuando me refiero a un paper es un documento que propone una teoría sobre un tema, ¿no? Y frecuentemente estos papers, o al menos en el caso de Alan Turing, lo mandó a la Academia Real de las Ciencias, un poco para expresar su hipótesis. Y ese ha sido el proceso, pues, más común para que han seguido los científicos, yo creo que los últimos 100 años, para poder compartir y estar juntos, ¿no? De alguna manera como hacer colaboraciones entre diferentes disciplinas, a eso me refería. Gracias, Oscar, por hacer la búsqueda. Yo estaba justo un poco perdido porque no supe cómo hacerlo. Y el particular, el que yo decía, hay dos que me gustan, eh, pero el de ACM, lo decía hace ratito, déjenme si quieren rápido regreso y les digo cuál es exactamente. Aquí, Computing Machinery and Intelligence. Si tú buscas eso en Google, Turing 5950, te debe aparecer un PDF donde empieza a explicar de qué va. Entonces, ese sería el primero que podrías leer. Y hay otro sobre la morfología de las células biológicas, pero no estoy seguro cómo, o sea, tendría que buscar también la URL, ¿vale? Bueno, me voy a volver y estábamos hablando de... Ah, ok, bueno, después del pequeño break tuve bueno, la parada obligada a la escala técnica, de lo que vamos a hablar ahora es sobre una especie de clasificación que nos da justo la ontología para tratar de categorizar el mundo. Y esta ontología al final es muy interesante también porque nosotros como ingenieros e ingenieras de software ya utilizamos una especie de ontología que es un lenguaje de programación, ¿no? No podemos obviamente definir entidades con el grado de especificidad que sí podríamos con una lógica de primer orden, un lenguaje como la lógica de primer orden, sí, pero no, de cualquier manera sí es suficientemente poderoso. Entonces, por ejemplo, en este caso utilizaríamos categorías y objetos, ¿no? Aquí hay una pequeña representación, un ejemplo de cómo podríamos explicarle a una computadora cómo, y una serie de hechos alrededor de un fenómeno, ¿no? Y, por ejemplo, si quisiéramos hacer este ejercicio lógico, lo que estamos diciendo arriba es lo que se tendría que escribir en código abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto es un miembro de una categoría. Lo que dice es BB9 es una bola de básquetbol de número 9. Lo que dice es que esta bola de básquetbol número 9 en específico existe en las bolas de básquetbol, ¿no? Y si se dan cuenta, hay cosas interesantes ahí, que es una E de existencia y una B mayúscula tratando de decir que esto no es una sola cosa, sino que es un conjunto de cosas, ¿no? Y aquí hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, esta segunda es una categoría de una subclase, es otra categoría.
Entonces, lo que dicen es que las pelotas de básquetbol existen en un universo mental de unas cosas que se llaman bolas, ¿no? O pelotas. Y así te vas, ¿no? Ya no lo voy a detallar, pero en esencia esa es la idea y todo esto parte de un concepto que se llama reificación y expresividad, es decir, para poder, digamos que, construir una señal que se convierta en un vehículo de comunicación o de envío de mensajes o de valor, lo que tienes que hacer de alguna manera es convertir a todo en cosas o dicho de otra manera, tienes que una matriz, de alguna manera, como que doblarla hacia un solo lugar, contraerla y ese mensaje comprimido mandarlo, ¿no? Entonces es un poco eso, la idea y de hecho la reificación proviene del latín rei, que significa cosa, R-E-I. Entonces reificar, perdón, res, y reificar significaría en esencia convertir todo en cosas para poder expresar sus propiedades y de alguna manera describirlas, ¿correcto? Por eso es importante y por eso es interesante echarle un ojo. Ya no voy a entrar aquí porque ya sería mucho detalle, pero sí voy a hablar brevemente de diferentes características que se tienen que definir cuando estás construyendo un lenguaje de primer orden. Por ejemplo, aquí hablábamos de eventos y tiempo. ¿Se acuerdan de las dos clasificaciones de la ontología? Aquí hablamos de los fenómenos abstractos de la última dimensión, de donde ya no el humano ya no es parte de esta abstracción. Entonces, evento y tiempo, pues, se puede determinar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, lo que dices es que la palabra o la F minúscula es un flujo y es cierto mientras exista el tiempo T, ¿no? Es una manera, digamos, una formulita en la que puedes expresar una verdad muy simple y muy rápido. Y cada una tiene sus propias oraciones. Por ejemplo, esta es una manera en la que lo que dices es que el evento E ocurre sobre el tiempo o el tiempo de intervalo I, ¿no? En vez de que ocurra durante todo ese proceso, sino nada más es espontáneo, happens. Y cada una de estas tiene su propia, digamos que definición geoespacial o lógica, que nos ofrece una riqueza en el términos del lenguaje para expresar fenómenos complejos. Ahora, aquí esta otra parte también está muy divertida porque aquí ya nos empezamos a meter con la teoría de las redes bayesianas, que es otra manera en la que resolverías un problema. Y justo este es el estado del arte. O sea, este pequeño grafiquito que, por cierto, se ve horrible porque es de la versión pasada de este libro. La versión 4 tiene todo en moradito y rosita, pero la versión 3 está en blanco y negro. Y esto es una red bayesiana que más o menos trata de expresar una serie de verdades a través de un modelo de causa y efecto, ¿no? Y normalmente las redes bayesianas tienen esta particularidad de tener nodos y esos nodos conectarse con diferentes trazas, ¿no? Y con este pequeño grafo expresar un poco de qué va el fenómeno y entender el flujo del tiempo justo al construir estas causalidades de un elemento con otro. Otra característica que tiene importante una red bayesiana es que ya trae precargado una historia, es decir, en este caso no se ve porque esta es la parte introductoria, como les decía, el libro tiene cosas increíbles y una cosa chida es que conforme vas leyendo los capítulos, vas casi que viendo mismos temas, pero de una manera cada vez mucho más sofisticada. Y eso es algo que tal vez por eso estamos disfrutando en el equipo de ingeniería leer mucho y estamos muy emocionados, ¿no? Pero lo que decía es que las redes bayesianas tienen una particularidad y es que si hay un ente que es papá de uno, o sea, de uno que está codependiente, el papá también le va a tener que pasar cuáles son los grados de creencia que están cargándose en el pasado, ¿no? Eso es interesante porque nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo de cómputo. Uno de los problemas que tienen nuestros sistemas más arcaicos, como el sistema proposicional, o incluso este sistema que todavía más o menos se ve, ay güey, perdón, se ve más o menos cool, es que no, si por ejemplo tú quisieras tratar de mapear en un solo lugar un fenómeno muy complejo con lógica proporcional como esto, en el caso, por ejemplo, de un tema médico, hay muchísima carga de conocimiento que tendrías que construir que no tiene ningún sentido de valor, ¿no? Por ejemplo, tendrías que definir los años en los que se encuentra y hay mucha data que no es realmente importante. Entonces, en ese sentido, el poder construir redes bayesianas es una manera mucho más eficiente de mapear problemas.
Ahora, ya terminamos con la parte choro, con todo el contenido académico que probablemente era importante para eventualmente aterrizar hacia una vista de ave, de cómo se ve una arquitectura de un agente conversacional utilizando Dialogflow, ¿va? Todo esto es importante porque de alguna manera cuando empecemos a hacer este tipo de ejercicios va a ser mucho más fácil comprender de qué se está tratando. Esto, por ejemplo, es una primer intención de cualquier usuario que utilice Google Assistant o Google Home para tratar de interactuar con estas nuevas computadoras, ¿no? Por ejemplo, un caso muy singular podría ser que preguntes por el clima. Entonces, el agente ahí lo que hace es identificar que yo tengo, o sea, que el agente es capaz o hay una especie como de reconocimiento que está siendo llamado a esa entidad y lo que tendría que hacer es pedir dos diferentes ubicaciones para poder responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, en el caso si se dan cuenta, son tres interacciones diferentes. La primera es What's the forecast? La segunda es What's the weather like right now? Y tienen diferentes colores. Cada uno de esos colores son información relevante que la gente tiene que procesar o comprender. Y si no las tiene, tendrá que solicitarlas, ¿correcto? Porque si no tienes, por ejemplo, en el caso el primer caso, pues yo creo que tendríamos que nosotros construir la lógica de negocio o una respuesta de que en el momento en el cual esté el forecast intent, tendríamos que responder exactamente por tiempo y locación, ¿correcto? De lo contrario, no podríamos hacer una petición, no podríamos saber, y eso es justo ahí donde todo tiene ya sentido, ¿no? Donde empieza a tener esta relación entre lo que se había mencionado, pero no podemos hacer una predicción del clima o no podemos preguntar por el clima si no sabemos en dónde estamos, ¿no? Entonces ya por defecto, y aunque los humanos y las humanas ya sepamos en dónde estamos y sea obvio para nosotros, de cualquier manera el agente inteligente tiene que capturar esa información. Entonces en el segundo y tercer ejercicio, si se dan cuenta, tiene where y right now como colores diferentes y en el último dice Seattle, porque ya está incluso dando una locación que si se dan cuenta de este lado estamos tratando de requerir para poder resolver la consulta que se requiere, la consulta que se solicitó de parte de nuestros usuarios. Ahora, más o menos así se vería un intent, ¿no? De este lado tienes a la expresión o el usuario haciendo consultas para preguntar acerca de cosas que nuestro agente podría identificar. Para cada caso, el agente o cada uno nuestro agente debería tener diferentes intenciones o modelos mentales para poder ofertar y responder de manera diferente a cada caso, ¿no? Y una vez que ya, cuando ya, por ejemplo, un intent está siendo utilizado porque ya se reconoció que sí hay funcionalidad disponible en este agente que puede responder lo que se pregunta, tiene cuatro características importantes. Por un lado tienes pues el intent, o sea, cuál fue la intención original o el mensaje que se mandó y las potenciales respuestas, ¿no? Por otro lado tienes las frases de entrenamiento que significa en este caso todas las oraciones bajo las cuales va a responder correctamente bajo este intent nuestro agente. El siguiente son las acciones y parámetros, es decir, qué clase de contenido necesito sí o sí para poder hacer la respuesta, para poder responder. Y por otro lado, pues las diferentes respuestas, ¿no? Si lo ven, por ejemplo, si pensaran en un carrito de compras, sería completamente sensato, por ejemplo, por un lado, los intents son las diferentes páginas o las diferentes secciones que hay en nuestro carrito de compras. Las frases de entrenamiento, pues aquí no hay entrenamiento en un carrito de compras, pero lo que tendrías es básicamente la sugestión la sugerencia de información que podrías adquirir de redes sociales, ¿no? O lo que puedas adquirir de tu usuario. Y acciones y parámetros son las diferentes secciones y diferente contenido que se necesitan para las diferentes pantallas. Y la respuesta, por ejemplo, si ya el usuario compró un producto, la respuesta sería como el gracias, tu pedido ya está en camino. Ahora, esto más o menos es ya un ejemplo más concreto. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es preguntar por nuestra cuenta de banco. Dime cuánto dinero tengo, ¿no? Y para eso, en el punto 2, pues más o menos se ejecuta la primera consulta y responde de una manera en la que nos ofrece más información para atender la consulta. En este caso, la gente en el punto 3 dice, ¿qué información necesitas de tu cuenta de banco? ¿No? Cuéntame qué es lo que quieres.
el humano dice mi balance, entonces tiene otro intent, que es otra acción, otra respuesta que corresponde a el mismo agente inteligente con otra intención, haciendo otra cosa, ¿no? Interactuando de otra manera, respondiendo haciendo otra respuesta. Y bueno, cuando ya, y si existe el intent de cheque de balance, el último paso es simplemente ir a hacer la consulta que corresponde a ese caso y ya, lo resolvemos. Más o menos así se podría ver nuestra arquitectura, ya entrando en cómo se vería una solución de negocio para nuestros productos digitales, en particular para nuestro agente conversacional. Y en el punto número 1, por ejemplo, podemos ver cómo la interacción del usuario final incluso hasta tiene una riqueza mucho más poderosa con el tipo, o sea, comparado con el tipo de soluciones que podríamos ofrecer hace algunos años. Hoy en día creo que tenemos muchísima ventaja, porque un chatbot con Dialogflow nos permite incluso hasta recibir llamadas telefónicas y poder contestar. Es decir, que ya este sistemita de los call centers ya probablemente van a ser obsoletos porque van a ser automatizados por agentes conversacionales, ¿no? Bueno, está este primer caso donde puedes marcar por teléfono, o sea, tú como negocio puedes tener también tu agente conversacional contestando las llamadas de acuerdo a lo que solicite, con obviamente pues las letras, las palabras clave, ¿correcto? O sea, no es como que no es como que para poder entrar a la sección 3, presione 1. Si quieres saber sobre X, Y, Z, presione 2. Eso sería justo lo opuesto, porque la idea es que sea inteligente y en el momento en el cual yo ya estoy preguntando por una cosa, ya debería existir la carga cognitiva de quién soy y por qué estoy preguntando, ¿no? Otro caso puede ser por texto, por simplemente símbolo a través del idioma que utilices. Y el último caso es por algún data no estructurado como mensajes de voz. Ahora, el siguiente paso en esta arquitectura de software tendríamos una herramienta de reconocimiento de intenciones, que es lo que nos ofrece también Dialogflow para la solución de este problema de negocio. El siguiente paso, una vez que ya podemos identificar qué es lo que está solicitando el usuario, si es que podemos llenar o cumplir con esa petición, lo que tendríamos que hacer es también, puede ser internamente en Dialogflow, de repente manipular diferentes APIs y servicios, como teniendo un webhook para poder hacer de repente ciertas peticiones, ¿no? El siguiente paso sería tal vez cachar esos webhooks o esas de repente o cachar algún evento que quisiéramos que fuera necesario para nuestro negocio. Tal vez el API Service estaría todo el tiempo empujando o enviando estas peticiones y nosotros podríamos con nuestro servidor reconocer estos ingresos de información y contestar de manera concluyente, ¿no? En ese sentido, pues ahí ya nos conectaríamos a APIs externas y el último caso sería conectarnos a nuestra propia base de datos, donde hay data que tiene valor para nosotros y que también se está requiriendo para responder al usuario final, ¿no? Después de eso, el mismo webhook que tiene Dialogflow te permite recibir esa información y poder procesarla con la misma integración que tiene nuestra plataforma. Y finalmente contesta de manera concluyente hacia también diferentes respuestas, diferentes tipos. Digamos que los factores de forma pueden ser diversos. Ok, esta es una manera también un poquito más detallada de cómo podríamos empezar a jugar con nuestro prototipo. Usualmente el usuario se expresa con diferentes maneras, como lo habíamos dicho. Aquí podríamos también, en vez de recibir a Dialogflow, podríamos conectarnos a nuestra propia infraestructura, donde yo con mi aplicación cliente, que puede ser una aplicación web o móvil, puedo ingresar cierta data a nuestro servicio, conectar todo a APIs externas y justo a nuestro servicio, pues ya conectarnos con el webhook del cual hablamos, ¿correcto? Y en el número 4, pues sería estar preguntando a diferentes bases de datos. Aquí la parte divertida es que tú estás manejando todas las respuestas y cuando corresponde siempre preguntar por un algoritmo de aprendizaje automático que reconoce tus frases y que puede responder correctamente, pues es justo Dialogflow con AutoML, ¿no? Ahora, creo que ya esta es la última parte de la teoría, justo porque ya están siendo las 10, no sé ahí cómo estamos de tiempo, amiga Prit, pero voy a tratar y no sé si por ahí siga Prit, pero sí, sigue Prit acá, pero voy a tratar de darle velocidad y les dejamos el reto de que avancen por su propia cuenta con el CodeLab. Al fin ya
por ahí nuestros amigos Oscar y Leticia andábamos, y Benji andábamos muy intensos, ¿no? E intensas. Ahora, vamos a hablar rápido de ingeniería del conocimiento y de qué trata esto. En esencia, lo que descubrimos justo leyendo el libro y empapándonos un poco sobre lógica, eh, no hay hilo negro, no estamos descubriendo el hilo negro, perdón. Esto es un gráfico de cómo los antiguos griegos, también los filósofos, construían una especie como de resolución de problemas, ¿no? Y una especie de identificación de fenómenos utilizando preguntas muy claras que nos dan respuestas hacia la declaración de verdad de lo que está sucediendo en el ambiente. Estoy siendo muy específico porque estoy pensando siempre desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ¿no? Pero, por ejemplo, esta grafiquita también se utilizaba para poder determinar qué era lo correcto en términos de la República, en periodos justo, periodos de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? En ese momento, ellos influenciaron y tuvieron muchísimo impacto en la toma de decisiones de cómo se llevaba el gobierno. Y esta grafiquita nos da mucho norte, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta para llegar a una especie como de cuestionamiento y de identificación de evidencias y comprobación de la verdad sería la pregunta ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Que es como, bueno, ¿cuál es el ente, la persona que estamos analizando? Y esto cómo tiene un valor, ¿no? ¿O qué tiene que ver? El quid o quid, que es los hechos, el factum, qué cosas se pueden comprobar, ¿no? ¿Cuáles eventos o productos de los átomos, de la conjunción de átomos, se pueden de alguna manera corroborar con los sentidos? El cur, que sería como la razón o la causa, si está cometiendo un delito, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál es el móvil, el motivo? ¿Por qué quisiera hacer esto y no mejor tomarse un agua de coco, ¿no? Ubi, que significaría, y de hecho si se dan cuenta, tiene un montón de sentido para nuestra día a día, porque Ubi, cuando hablamos, ¿cuál es tu ubicación? ¿No? Estamos hablando de un espacio tridimensional, y justo preguntar Ubi nos da un espacio de la locación o el locus. ¿Cuándo? También es muy claro porque se refiere a un tema de temporalidad. Y justo abajo de este locus y tempus se dan cuenta que hay una especie que dice opinio, ¿no? Y opinio indicum, natura noster y vulgimos, es básicamente una especie como de verdad absoluta de los humanos y las humanas, que en esencia lo que nos dice es como hay una naturaleza nuestra de individuos que vamos a ser corruptos y nos vamos a equivocar y somos imperfectos, y hay una opinión del vulgo de la población, ¿no? Y el opinio indicum, que es lo que el rey filósofo o el rey gobernante va a determinar para poder hacer lo correcto y lo justo, ¿no? Y todo, pues, como se pueden dar cuenta, está en función del locus y tempus. Y obviamente, pues, también ponderando todas las demás variables en esta ecuación, ¿no? Por otro lado, el quad modum, que mad modum, perdón, se refiere a cuál fue el modus operandi, el proceso del delito, ¿no? Si lo estamos viendo desde la perspectiva de la ley, que si se dan cuenta, así es como opera, ¿no? La lógica propositiva es algo que se utiliza en diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, y por eso me parece fascinante. Y lo último, el quibus adminiculis, ¿no? O sea, ¿quién puede ayudarnos a comprobar que lo que se dice es verdad? Ahí justo nuestro sistema penitenciario tiene un gran problema porque a quienes facultan frecuentemente o están comprados también los testigos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, vamos a un poquito tratar de acotarlo ahora jugando con otros tipos de ejercicios que nos ofrece también el libro de Aima, para tratar de tener pues más que el choro, más que la teoría y entender de dónde viene, y a lo mejor que sí nos cause sentido y emocionalidad, pero también que sea práctico, ¿no? Porque, de nuevo, no hay nada más importante que lo que tú aprendas lo puedas aplicar, porque si no lo aplicas, en realidad no está haciendo aprendizaje de todo, ¿saben? Y de hecho, tan así se puede comprobar eso que, pues cuando eres ingeniero de software te pagan por hacer más software, ¿no? No te pagan por no producir.
Entonces, un poco, y de hecho creo que fue un muy mal ejemplo, pero o sea, lo que trataba de decir es que de alguna manera tenemos que encontrar la manera de ser eficientes, ¿no? Y de que lo que hagamos y lo que aprendamos tenga un retorno de inversión directo e inmediato hacia nuestro día a día. Eso era lo que trataba de decir. Pero bueno, ingeniería del conocimiento, ¿cómo podríamos construir un pequeño algoritmito simple para empezar a diseñar ya alguna estrategia? Y esto ya por sí solo se podría construir una pequeña piececita para diseñar nuestros propios algoritmos de inteligencia artificial, ¿correcto? Para eso podríamos primero identificar una tarea utilizando una cosa que se llama PEAS, que es un diagramita de Performance, Environment, Activators and Sensors, ¿no? ¿Qué es lo que trata de determinar? El estado más simple de un agente inteligente, considerando a un agente inteligente como un algoritmo que tenga el objetivo de aprender sobre una tarea y que pueda de alguna manera con el tiempo ser mejor en esa resolución de la tarea. Y el pequeño cuadrito de PIS de Performance, Environment, Activators y Sensors, que es desempeño, ambiente, activadores y sensores, no es más que una pequeña tabla para definir los límites de nuestra gente y ver de qué manera podemos construir el algoritmo más esencial. Después de eso nos tocará hacer una evaluación y un ensamble de cuáles son los conocimientos relevantes al respecto del tema que se quiere analizar, tanto del ambiente, o sea, perdón, de la gente que se está construyendo a través de la tarea o que tiene el objetivo de cumplir con esa tarea, hasta diferentes capas de información que sean valiosas pues, la aplicación del método científico, básicamente, ¿no? El punto 3 sería decidir el vocabulario o cuáles serían las palabras clave o las palabras que más resuenan en una especie como de diagrama de nodos para resolver o entender la naturaleza del mismo, ¿no? Del mismo problema. Para eso tendríamos que elegir vocabulario, así como predicados, funciones y constantes. Cuando hablo de predicado, hablo como de cómo defines las oraciones que se quieren utilizar para transmitir el mensaje, funciones que significarían habilidades que se desarrollan o que se pueden proveer, y constantes como valores que no cambian en el fenómeno completo, ¿no? Crea sentencias que provean conocimiento de dominio, es decir, que hay que aplicar lógica propositiva, como les decía, para de alguna manera ir ofertando cierto grado de verdad utilizando el conocimiento que hay del ambiente. Después tenemos que crear una descripción de instancia específica del problema, es decir, una vez que ya tengamos suficiente conocimiento relevante, podemos hacer una pequeña verificación de cuáles son las señales más interesantes respecto al fenómeno y a partir de ahí ser mucho más estricto y estricta con cómo estamos definiendo el problema y cómo se está acotando. Luego, por último, el paso casi final es el poder construir. Es importante, cuando hablo de instancia específica, estoy hablando de cuáles son los modelos bajo los cuales un equipo de ingeniería podría entender fácilmente un fenómeno, ¿no? De hecho, es una cosa muy chistosa porque en términos de ciencias de la computación, uno de los problemas más complejos que tenemos hoy en día es el nombrado de variables. Y pareciera una broma, ¿no? Dirías como de, ¿por qué nombrar un texto sería algo complejo? Bueno, resulta que justo lo que hablábamos, la ontología es tan compleja y tan diversa como los contextos en los que en los que puede florecer un lenguaje de cualquier tipo. Entonces eso lo hace altamente complejo y difícil de poder crear señales que sean fáciles de comprender para una máquina. Entonces, lo que nos tocaría a nosotros es de alguna manera sensibilizar o construir digamos que un sendero feliz de comunicación entre la máquina y lo que estamos tratando de recibir de impulso de nuestro usuario, ¿no? Y finalmente, pues el proceso del debugueo. Ahora, esto es importante mencionar y aunque todo esto está increíble, como les decía, es importante y que lo mencionemos porque ayuda a construir una serie de conocimiento alrededor para nosotros hacer nuestros propios ejercicios, pero hay otro tipo de ejercicios o algoritmos de inteligencia artificial que hoy son más eficientes que lo que se está platicando ahora mismo. Entonces, bueno, eso es lo que decía. Ahora, esto también ya lo vimos el día de ayer, pero es muy importante, todo el tipo de solución, o sea, así como estamos orientando nuestro trabajo hacia un agente inteligente, ese agente inteligente tiene que buscar la manera de resolver una problemática del usuario.
¿no? Y la manera en la que podemos rápidamente expresar eso es utilizando un libro y una filosofía de trabajo que se llama, bueno, de diseño de productos digitales, que se llama Design Sprints, ¿no? Sprints de diseño. Lo diseña Google Ventures hace algunos años para mejorar los productos y servicios bajo los cuales o que recibieron inversión del brazo justo de Google Ventures y de esa manera ayudarles a ser más exitosos. Pasan cinco días, son 40 horas intensas y cada una ofrece diferentes herramientas para resolver, entender el problema y tomar una decisión en conjunto, escuchando la opinión de todos y resolviendo de la manera más rápida y eficiente posible, ¿no? El primer día, por ejemplo, mapeas, o sea, lo que haces es entender qué es el problema que quieres resolver y para eso hay una lluvia de ideas y todo el mundo comparte sus ideas y de alguna manera se termina llegando hacia una solución final. El segundo día se hace un pequeño prototipo, de alguna manera para que nos permita otorgar un poquito una guía visual de cómo se va a sentir la experiencia o cómo estaría interactuando el usuario, ¿no? Después, esas ideas que normalmente se les llaman Crazy Eights o ochos locos, porque tienes que en 8 minutos hacer 8 ideas. Lo que sigue es decidir, ¿no? O sea, todos vamos a votar y vamos a buscar la manera de encontrar cuáles son los sketches que se parecen incluso para poder ponerlos en una especie como de selección de mejores características del producto, ¿no? El día 4 toca prototipar, preferentemente desde la perspectiva de la UI, no necesariamente código, ¿no? No únicamente código. Y el último paso, el último día son 5 entrevistas con usuarios, en donde la idea final es que podamos entender dónde se encuentra la ley de Pareto, ¿no? Este producto a la gente les gusta, sí, no, y si en un 80% de los casos les gusta, entonces estamos construyendo algo valioso, por lo cual vale la pena empezar a dedicar más ingeniería con esta, digamos que, claridad de lo que el usuario está buscando. Y por el contrario, si por alguna razón no se construyó valor y el usuario no quiere lo que se propuso, pues se invirtieron nada más una semana de tiempo y de energía, entonces es mucho más barato eso que dedicar 3 meses, 6 meses o un año que algunos proyectos y empresas es lo que les toma, ¿no? Un ejemplo de ingeniería del conocimiento ya acotado hacia la solución de un problema muy puntual. Eh, bueno, no lo comenté, pero yo hace ya cerca de 10 años fui ingeniero de software en Android y estuve haciendo un montón de apps con un montón de amigos, hasta el punto en el que Google y Motorola me contrataron para hacer su consultoría, algunas cosas de proyectos. Estuve varios tiempo trabajando en temas de Android y justo lo que creamos, el tipo de trabajo orientado hacia el usuario construyendo aplicaciones móviles, es justo el tipo de ingeniería de conocimiento que más o menos estamos aspirando a tener, porque la idea fundamental es entender las causas primeras de concepción de un producto y a partir de ahí diseñar sus características, ¿no? Suena un poco fumado eso de causas primeras, pero piensen que cuál sería la razón de que tu producto exista y que, por ejemplo, si estás haciendo una cosa similar a Snapchat, ¿qué te va a hacer superior a Snapchat? O sea, tendrías que tener un componente de innovación y ser mucho mejor o más atractivo que lo que ofrece el mundo, preferentemente 10 veces X mejor, ¿no? Porque de lo contrario, entonces simplemente estás copiándote lo que hay y lo que existe en el universo, en el medio conocido. Y parece que sí nos va a dar tiempo, bueno, más bien, no nos va a dar tiempo de avanzar más con el taller, pero vamos a tener la oportunidad de que ustedes le echen un ojo ahora mismo a las ligas. Si quieren, lo que voy a hacer es irme rápido a la primera para que puedan rápidamente ver de qué queremos que trabajen. Y pues nada, al final del día, la intención final es que ustedes puedan a su tiempo, a su ritmo, a su propio gusto, ir avanzando y resolviendo, ¿no? Ya les mandé la liga justo ahí en el grupo, en el chat, para que puedan acceder y también les voy a mandar la liga a Dialogflow por si quisieran registrarse. Me parece que ahí en los Code Labs hay un truquito para ganar $300 de créditos para que puedas empezar a utilizar la plataforma de Google. Entonces, déjenme ir ahora ya al final. Nada, eso es todo. Ojalá que les haya gustado, ojalá que no haya sido aburrido y que las clases de filosofía y ciencias de la computación no hayan sido un dolor más bien que sea al revés, ¿no? Que lo hayan disfrutado como yo tratando de dar esta conversación. Muchas gracias, gracias, Quique. No sé si ya con esto cierras o si quieres resolver alguna duda que pueda surgir.
Claro, sí, buena idea. Digo, por ahí respondí algunas dudas, pero sí, estamos abiertos ahí. Por favor, escríbanos y con todo el amor del mundo podemos Igual, responder. claro, igual si tienen alguna otra duda, por acá les voy a dejar nuestro correo de información, donde siempre pueden enviar sus mensajes y por allá pueden conectar con Quique también, o no sé si Quique quiere dejar su correo. Y les voy a compartir los enlaces para aplicar a su beca, para también hacer sus exámenes de diagnóstico si lo necesitan y cualquier otro, todos los otros que estaban por ahí en la presentación, más bien. Ay, perdón. Gracias, Oscar. Qué bueno que te gustó. Yo tenía un poco de miedo porque frecuentemente tenemos más tiempo para dar las charlas, pero creo que está chido que sean pequeñitas y qué bueno que te motivó y estuviste aquí compartiendo con todos y todas. No, gracias a ti, Angélica. Emiliano, un gustazo. Qué chido que andes por aquí, amigo. Un abrazo. Bueno, parece que no hay dudas, así que muchísimas gracias, Quique, siempre por compartir. Que tengan No, una es un buena honor. noche. Cuídense mucho. Un abrazo, Prit. Cuídate. Bye. Saludos a Leo. Bye.